Muy buenas, Gotamitas. Hace ya muchos meses hice una recopilación de sinopsis de ideas que tenía en la cabeza para escribir relatos ambientados en Gotham, con la intención de daros un adelanto e ir escribiéndolos. Lo cierto es que la vida y el trabajo no me dan tregua, pero al final he conseguido terminar el primero de ellos, un relato al que he llamado Inocente. Espero que os guste, que lo disfrutéis, pero sobre todo, espero que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios, ya que al ser una historia que he escrito yo mismo, pues que me digáis qué os ha gustado más, qué menos, cualquier crítica constructiva o simplemente si pensáis que voy por buen camino, me ayudará para futuras historias. Eso sí, no olvidéis darle al me gusta, suscribiros al canal y si no estáis en el grupo de Telegram o WhatsApp, os dejo el enlace en la descripción para que os unáis. Y ahora sí, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham, donde el murciélago vuela. Historias de héroes villanos y la ciudad eterna. Relatos y cómics, secretos, verdades y acción. En el archivo Batman es el héroe, el mito y la obsesión. Inocente. El agua caía, emitiendo destellos plateados en la casi total oscuridad, vertiéndose y resonando en los túneles. Un sonido igual al que haría el agua limpia, pero que los efluvios de aquellas se apresuraban en desmentir. A las ratas no les importaba la diferencia. Las alcantarillas de la ciudad eran su hogar. Se decía que en Gotham había 4 ratas por cada ser humano. Waylon caminaba despacio entre ellas. A pesar del hedor, había olfateado algo fuera de lugar. Los roedores se apartaban para dejar paso al rey de las cloacas, que mantenía la cabeza alta, alerta a cualquier movimiento inesperado. Un sonido llegó claro a sus oídos, el ruido de algo que se arrastraba por el túnel. Waylon emitió un rugido de advertencia. Aquel era su territorio y no permitiría intrusos indeseables. Aceleró el paso para acercarse. Se preguntó si se trataría de animal o humano. Quizá tan solo se tratase de otro vagabundo buscando refugio del frío invierno y le bastase con una simple visión de Killer Croc para volver por donde había venido. Waylon estaba cerca de la fuente del sonido cuando notó que había cesado. Se estiró cuanto pudo, mostrándose lo más amenazador posible, sus garras dispuestas, su mandíbula abierta exhibiendo sus enormes colmillos, su piel escamosa erizada. Y entonces lo encontró. El cadáver había sido abandonado. No había rastro de quién lo había dejado allí, alguien que debía haber huido tras oír su rugido. Waylon se inclinó sobre el cuerpo que yacía boca abajo y con el rostro sumergido en las putrefactas aguas. Era demasiado menudo para tratarse de un adulto. Agarró una de las piernas y lo levantó en el aire cabeza abajo. Debía de tener 12 o 13 años, apenas un preadolescente de color. Llevaba el abrigo deshilachado y lleno de enganchones, fruto sin duda de haber sido arrastrado. Sus ojos estaban abiertos en un rictus de terror y múltiples heridas asomaban de su cuello y también de sus manos, seguramente por haber intentado defenderse. Pero tenían algo extraño. Un sonido a su espalda, advertido por el depredador que tenía en su interior, le hizo girar 180 grados. Había algo entre las sombras. En cuanto lo olisqueó, Waylon salió corriendo en dirección contraria. Se maldijo a sí mismo mientras escuchaba las pisadas que corrían tras él. Una voz profunda surgió a su espalda. ¡Detente! Waylon hizo caso omiso y continuó a la carrera. Nadie conocía aquellos túneles tan bien como él. Entonces se dio cuenta de que más presencias comenzaban a llenar las alcantarillas. Llevaban linternas y eran tremendamente ruidosas. No cabía duda, era la policía de Gotham. ¡Detente!, volvió a resonar la voz. He avisado a Gordon. Nos esperan más adelante. No tienes dónde huir. Pero Killer Croc solo pensaba en escapar. No tenía miedo al murciélago, pero prefería evitar el enfrentamiento. Giró un recoveco y se encontró de frente con 2 agentes que le apuntaban con sus armas reglamentarias.
Era evidente que estaban nerviosos. Waylon podía destriparlos sin dificultad. Sus balas no le matarían. Una de las pocas ventajas de su correosa piel era su dureza. Pero si se enzarzaba con ellos, el murciélago le atacaría por detrás, y con las entrañas de unos policías entre sus garras, no podría haber dicho lo que dijo a continuación. Soy inocente. Batman surgió de entre las sombras a su espalda en ese mismo instante. Levanta las manos, Waylon. Deja que te esposen. He dicho que soy inocente. Tendrás tiempo de decir lo que quieras en Arkham. ¿Cuánto llevas fuera? ¿2 meses? Aún quedáis unos cuantos desde la última fuga. No he matado a ese crío. Eso lo decidirán las pruebas. Aunque por lo que he visto, tus huellas estarán por toda la escena. ¡Qué mala suerte! Había conseguido vivir en paz un par de meses desde la última fuga, y ahora que todo iba bien, algún imbécil se había atrevido a bajar a sus alcantarillas con el cadáver de un niño, llamando la atención de Batman y llevándole hasta él. ¿Le creían un asesino de niños? ¿Es que habían perdido la puta cabeza? No sabía si gritar, dejarse llevar, volverse completamente loco e intentar matarlos a todos. Pero esta vez tenía que ser inteligente. Killer Croc no se resistió. Dejó que los temerosos agentes le esposaran y le llevaran a la superficie escoltados por Batman. Estaba en desventaja. Sería mejor guardar fuerzas para un momento más propicio. Afuera llovía. En Gotham, lo raro hubiera sido que no. Tampoco le pareció que oliera mejor que en las cloacas. Había más policía, mucha más, tal como había anunciado el murciélago. Se mostró lo más sumiso que pudo, sin resultar tampoco demasiado dócil. Tenía una reputación que mantener, y no quería que ningún policía de Gotham pensara que no debía temer al cocodrilo asesino. Pero Waylon sabía lo que venía a continuación. Llegó un furgón policial en el que le iban a transportar directamente a Arkham. No iban a ser tan estúpidos de intentar llevarle a un calabozo normal, donde podía desatar el caos y fugarse. Todos conocían su fuerza y de lo que era capaz, y solo en Arkham tenían celdas especiales para casos como el suyo. Le meterían en la parte trasera, solo, y delante el conductor y un acompañante irían fuertemente armados. Por suerte o por desgracia, Waylon había estado muchas veces encerrado en Arkham. Por desgracia, era habitual que aquellos que se creían en posesión de la verdad y dictaban las leyes del hombre le privasen de su libertad al no estar de acuerdo con los actos perpetrados por Waylon. Por suerte, había escapado muchas veces. Con tantos pacientes o reclusos peligrosos, había vivido motines de todo tipo, algunos más discretos y otros masivos. Y eso significaba que había hecho el camino al manicomio de Arkham en multitud de ocasiones, cada vez que el maldito Batman había vuelto a atraparle. Arkham estaba a las afueras, alejado de la ciudad, donde la buena ciudadanía no tuviera que contemplar sus horrores, ni siquiera recordar que existían. Y ese camino a Arkham pasaba por zonas y carreteras que Waylon conocía de memoria. Subió al furgón y dejó que cerraran las puertas. El vehículo se puso en marcha con un firme ronroneo. Sabía que por mucho que lo intentara, no podría salir de allí golpeando desde dentro. Le conocían demasiado bien. Waylon medía 2 metros con 70 centímetros y pesaba más de 300 kilos según el último informe médico. Y con su mutación involutiva, cada año que pasaba se volvía más grande y reptiliano. Pero no solo podía usar su enorme cuerpo para golpear, así que esperó. Escuchó atentamente cómo se alejaban del mundanal ruido de la ciudad y notó la vibración del cambio de asfalto al pasar a carreteras secundarias. Reconoció el bache que no podía evitarse al coger la salida 501 al abandonar la avenida Dixon. Estaban llegando al lugar que Waylon esperaba. Durante los próximos 2 kilómetros, la carretera discurría bordeando la costa, y durante 500 metros de aquellos 2 kilómetros, tan solo el arcén y el quitamiedos les separaban de una caída al agua. Esperó paciente. Contó incluso los segundos, y cuando estuvo lo bastante seguro se levantó, apoyó una de sus enormes piernas contra el costado del interior del furgón y se impulsó con todas sus fuerzas contra el lado opuesto. Su enorme peso hizo tambalearse el vehículo, que comenzó a dar bandazos mientras los agentes gritaban en la parte delantera, y Waylon lo volvió a repetir. El furgón volcó,
golpeó brevemente el pavimento y cayó al agua. ¿No se ahogaría allí encerrado sin poder salir? No. Killer Croc podía ser astuto cuando se lo proponía. Él se movía como pez en el agua. Era más ágil y rápido que cualquier ser humano a pesar de su tamaño. Pero lo más importante era que sabía que Batman habría estado siguiendo el furgón para asegurarse de que llegaba a Arkham. Y Batman no dejaría que los policías se ahogaran, ni tampoco que se ahogase él. Esperó pacientemente mientras el agua inundaba el furgón. El cruzado de la capa primero salvaría a los agentes. Pasados unos minutos, un pequeño fogonazo brillante, incluso bajo el agua, voló la cerradura de las puertas que le contenían y se abrieron. El murciélago había usado algún tipo de explosivo. Ahora venía la parte difícil del plan: escapar de Batman. Waylon confiaba en sus posibilidades bajo el agua, aunque sabía que con el Caballero Oscuro no sería sencillo. Se impulsó con las piernas, buscando salir de allí con la mayor velocidad posible. La luz que proyectaba el símbolo del pecho de Batman le golpeó de lleno en medio de la oscuridad de aquellas aguas oscuras y heladas. El vigilante se había quitado la capa y parecía mucho más pequeño de lo habitual. Waylon se impulsó con fuerza hacia las profundidades, buscando perderse en la negrura. Sentía la presión del agua y el golpeteo de su corazón resonando en sus oídos. Sabía que tenía que ser rápido y astuto. Batman no era solo un hombre, era una sombra, una presencia constante que nunca se rendía. Detrás de él, la figura oscura se movía con una gracia mortal, persiguiendo a Killer Croc con una determinación implacable. Batman nadaba con potencia, acortando la distancia entre ellos. Era evidente que debía estar usando algunos de sus gadgets. Waylon podía sentir la presencia del Caballero Oscuro cada vez más cerca, como un depredador acechando a su presa. Giró bruscamente, sus ojos adaptándose a la penumbra del agua. Sus músculos se tensaron cuando divisó a Batman a unos metros de él, los ojos fijos, la mandíbula apretada. Waylon emitió un rugido bajo el agua y las burbujas brotaron de sus fauces mientras se preparaba para el combate. Batman golpeó primero, lanzándose contra Waylon con la precisión de un misil. Sus puños encontraron la dura piel de Killer Croc, pero Waylon respondió con un golpe feroz, usando su masa y fuerza bruta. El impacto envió a Batman girando bajo el agua, pero el murciélago se recuperó rápidamente, volviendo al ataque. Waylon gruñó, sus garras rasgando el agua en un intento de atrapar a su enemigo. Batman esquivaba con agilidad, usando la menor resistencia del agua a su favor. Sus movimientos eran rápidos y precisos, buscando puntos débiles en la armadura natural de Killer Croc. El vigilante se deslizó detrás de él, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Waylon en un intento de someterlo. Pero eso era justo lo que había estado esperando Waylon, que quería tenerlo cerca. Sabía que Batman tendría que usar un respirador. Era imposible que aguantara la respiración tanto como él, así que Killer Croc se centró exclusivamente en que sus garras se lo arrebataran a su enemigo de la máscara. Al conseguirlo, Batman no lo soltó inmediatamente, pero ambos sabían que no lograría doblegar a Waylon antes de quedarse sin oxígeno. En cambio, él podía permanecer bajo el agua cerca de al menos otros 10 minutos. Cuando por fin le soltó, Waylon se giró y le vio nadar hacia la superficie. Sus mandíbulas se abrieron, mostrando colmillos afilados mientras pensaba si debería ir tras él y matarle de una vez por todas. Pero con Batman nunca se sabía. Siempre tenía un truco más bajo la manga. Decidió que lo mejor sería escapar. Se sumergió tan hondo como le permitieron sus oídos y nadó todo lo lejos que pudo. Emergió minutos después. Batman no estaría lejos. Ahora que se había centrado en capturarle, no tardarían en tener otro encontronazo. Pero Waylon no iba a permitir que le considerasen un asesino de niños. Era un monstruo, sí, pero no de esa clase. Tenía que perderse, no dejar rastro y alejar al murciélago el tiempo suficiente para demostrar su inocencia. ¿Pero cómo? Pensó en volver a las alcantarillas y se le ocurrió quién podría ayudarle. Mientras tanto, en la Batcueva, Bruce Wayne se inclinaba sobre la mesa de análisis. Alfred se mantenía a su lado, observando las imágenes del cadáver del niño. «Las heridas no son normales, Alfred», dijo Batman. «Parecen rituales, infligidas con el fin de desangrar a la víctima.
Además, le han extirpado parte de sus entrañas. No parece algo propio del violento señor Jones. ¿Cree que Killer Croc decía la verdad?, preguntó Alfred, aunque ya conocía la respuesta. Sí, no es su estilo. Croc es brutal, pero no creo que asesinase a un niño. Necesito encontrar al verdadero homicida antes de que haya más víctimas. Alfred asintió. ¿Y ha visto algún patrón en las heridas que puedan ayudarle a encontrar al culpable? El ordenador acaba de dar con algo. Otro chico de edad parecida que presentaba las mismas heridas. Pero ocurrió hace 3000 años. Otis Flanagan, el ratonero, llevaba escondido en las alcantarillas bajo el Parque Robinson desde la última catástrofe de la ciudad, y desde entonces había estado solo, a excepción de sus pequeñas amigas, las ratas, a quienes ordenaba que le trajeran todo lo que podía necesitar. Sus poderes para comunicarse y esclavizar a aquellos roedores siempre habían hecho su vida más cómoda. Con su ayuda podría haber sido el rey de Gotham, si no fuera por el maldito Batman, claro. Pero su soledad estaba a punto de tener nueva compañía. Las ratas le habían advertido de ello. Killer Croc llegó sin esconderse. Recordaba a las ratas infestando el túnel cuando encontró el cadáver del chico, y si alguien podía rastrear a través de las ratas y encontrar al verdadero asesino, ese era Otis. Tras varios giros y desvíos, llegó a un recodo oscuro donde las ratas parecían multiplicarse. Otis, sal de ahí, gruñó Waylon. El ratonero, un hombre delgado y nervioso, emergió de entre las sombras, rodeado de sus roedores. ¿Qué quieres, Croc?, preguntó con recelo. Necesito que tus ratas rastreen al hombre que dejó el cadáver del niño en las alcantarillas, y necesito saber quién fue. ¿Y a ti qué más te da? ¿Creen que fui yo? Les demostraré que se equivocan. No tengo por qué ayudarte, respondió Otis, temblando ligeramente. No es asunto mío. Waylon dio un paso adelante, su enorme figura eclipsando a Otis. Sus ojos brillaban con una amenaza contenida. Si no me ayudas, te aseguro que haré que esto sea asunto tuyo. Otis tragó saliva, mirando a sus ratas. Mi ejército de ratas te despedazará. Es probable, contestó Waylon. Pero no podrán hacerlo antes de que yo te despiece a ti. Finalmente, Otis asintió. Está bien, lo haré. Pero no volverás por aquí. Solo vas a traerme problemas. No lo comprendo, señor Bruce, decía Alfred, mientras Bruce preparaba todos los utensilios del cinturón de equipo. Ya sabemos que el chico pertenecía a una de las bandas del Burnley y que las heridas de su asesinato coinciden con el mito de Licaón. Pero, dentro de la locura que desborda esta ciudad, ¿qué sentido tiene además llevarse las entrañas del chico? Esa es la peor parte, Alfred. Creo que, como en el mito, se las dio a comer a su padre por haberle fallado. Lo he comprobado, y el joven era hijo de uno de los hombres que estaban con Maxie la última vez que lo capturé. Otis le había dicho que las ratas no se comunicaban como las personas, pero sí que tenían claro cómo olía el hombre que había arrastrado el cuerpo del chico, y habían seguido su rastro hasta un lugar muy concreto. Y cuando Croc llegó al destartalado edificio en ruinas y vio el sucio cartel con aquellos caracteres griegos, supo al instante que el sujeto al que había hecho huir con su rugido mientras arrastraba el cadáver no era el autor intelectual de aquel crimen. Tan solo era uno de los matones que trabajaban para el loco que dirigía. ¿Cómo había caído tan bajo aquel pobre idiota? La rabia y el odio crecieron en Waylon al pensar en el chico muerto y todo lo que había sucedido a continuación. Esta vez no iba a ser astuto. Esta vez sería letal. Tiró la puerta abajo de una patada, irrumpiendo como una fuerza de la naturaleza. 3 matones armados se vieron sorprendidos. Cuando quisieron reaccionar ya era tarde para ellos. No hubieran podido detenerlo de todas formas. El ruido de los golpes atrajo a otros pocos, pero no eran demasiados. Con cada golpe, los hombres caían como muñecos de trapo. Su fuerza bruta superaba cualquier resistencia que pudieran ofrecer.
Croc derribó la puerta de cada habitación, buscando a su antiguo compañero de Arkham. Llegó al salón principal, donde lo esperaba, sentado con su túnica, en el único sillón decente en todo el cuchitril, rodeado por unos cuantos de sus lunáticos seguidores. Maxi Zeus levantó una mano, deteniendo a sus hombres. «Waylon, qué sorpresa verte aquí. ¿Qué te trae a mi humilde morada?» Croc gruñó, acercándose con intenciones homicidas. Fuiste tú quien mató a ese niño y dejó su cadáver en mis alcantarillas. Maxi sonrió con desprecio. ¿Tus alcantarillas? Soy un dios, pobre criatura. Todo lo que hay en este mundo me pertenece. ¿Te atreves a contradecir a Zeus, padre de dioses? Maxi Zeus parecía altivo y convencido de sus palabras. Estás más loco de lo que recordaba. Waylon rugió y se lanzó sobre Zeus. Los seguidores de Maxi trataron de interponerse e incluso dispararon, pero no pudieron frenar al cocodrilo. Llegó hasta su líder abriendo sus mandíbulas con la intención de asestarle un mordisco letal. Zeus parecía tranquilo, ni siquiera se había molestado en incorporarse o tratar de zafarse del agarre de Croc, y entonces, con un movimiento asombrosamente rápido, sacó una pistola de la manga de su túnica y se la metió en la boca a Croc, sonriendo. Dudo que sobrevivas al trueno, Waylon. En ese instante, un batarang voló desde las sombras, golpeando la pistola y arrancándola de la mano de Maxi. Batman cayó sobre ellos, separándolos. ¡Esto se acaba aquí! Los seguidores de Maxi seguían atacando a Killer Croc después del intento de asesinato de su dios. Le agarraban las piernas y brazos, y a pesar de su fuerza, se vio ralentizado. Maxi ya se había puesto en pie, recogió su pistola y corrió hacia el interior del local, con el Caballero Oscuro persiguiéndolo. Batman corría por pasillos y habitaciones sucias colmadas de adornos, como ánforas y columnas, que se mezclaban con tubos de gas y cañerías de agua expuestos. Maxi conocía aquello, pero él era más rápido. Tenía a Zeus al alcance de la mano cuando giró bruscamente y una reja de metal cayó del techo, separándolos. Su instinto le hizo darse la vuelta rápidamente. Era evidente que el villano había preparado una trampa. En aquella misma habitación, donde se encontraba, había dos jaulas abiertas que en la frenética persecución había pasado por alto. Dos lobos de enorme tamaño salieron gruñendo de ellas. ¡Ataca!, gritó furiosa la voz de Zeus al otro lado de la reja metálica. El primer lobo saltó sobre Batman y el Caballero Oscuro alzó su brazo izquierdo, permitiendo que el animal lo mordiera. El impacto del animal lo derribó, pero el guantelete de su antebrazo absorbió el mordisco. Batman golpeó al animal en el cuello con todas las fuerzas de su puño derecho. No quería matarlo, pero era posible que tuviera que romperle la tráquea para que le soltase. Antes de que pudiera, el segundo lobo arremetió contra sus piernas. El cruzado de la capa se vio arrastrado por la fuerza de ambos animales. Maxi Zeus parecía divertirse con la escena. Quien ha probado entrañas humanas mezcladas con las de otras víctimas necesariamente se convierte en lobo. Citas a Platón sobre el mito de Licaón. Así he dado contigo, contestó Batman, tratando de zafarse de los animales. Por tu enfermiza obsesión con los dioses griegos, pero jamás pensé que fueras a replicar sacrificios humanos a Zeus. Tenía que castigarlos por fallar a su dios. Mejor tener lobos que incompetentes. Los lobos aún no habían conseguido traspasar el Kevlar, pero cada dentellada dolía. Cada mordisco tenía tanta fuerza que acabarían por romperle los huesos si no lo impedía rápidamente. Usó su mano libre para abrir un compartimento de su cinturón. Sacó varios inyectables con calmantes para osos que se había preparado para su encuentro con Killer Croc. Tendría que gastarlos con los lobos. El primer lobo, el que le mordía el brazo, cayó rápidamente, pero el que le agarraba por la pierna no estaba al alcance de su brazo. Batman pateó al lobo con su otra pierna tratando de golpear en sus oídos. Cuando finalmente le soltó, volvió al ataque y esta vez quería su cuello. Batman logró inyectarle la dosis mientras el animal caía sobre él, con su cálido aliento de perro cerca de su rostro. El lobo quedó inconsciente sobre Batman,
Y entonces, Maxi Zeus aprovechó el momento para apuntarle al rostro con su pistola a través de la reja, justo cuando una figura enorme surgía del lado opuesto de la habitación. Hubo un disparo. Killer Croc se había interpuesto entre el cañón de la pistola y Batman justo a tiempo. Te la debía por la de antes, dijo el cocodrilo asesino. Maxi Zeus parecía atónito al otro lado de la reja cuando Waylon la agarró con ambas manos y la arrancó de cuajo. Después, una de sus garras arrancó la pistola de la mano de Maxi, mientras la otra le agarró el cuello levantándolo del suelo. Waylon, no lo hagas. Sabemos que fue él quien asesinó al niño. Deja que sean las autoridades quienes se encarguen de él. Batman se incorporaba lentamente, visiblemente dolorido. Es un asesino de niños. Lo es un loco, pero no puedo dejar que lo mates. No estás en condiciones de pelear conmigo. ¿Quieres probar? Croc arrojó a Zeus a un lado, como si fuese un simple muñeco de trapo, y se lanzó sobre Batman. Su masa descomunal moviéndose con una velocidad sorprendente. Batman se lanzó a un lado, esquivando las garras, pero no sin pagar el precio. Una punzada de dolor recorrió su pierna, recordándole la mordida de los lobos. Debía pensar rápido, actuar aún más rápido. Ya no disponía del sedante que había preparado por si se enfrentaban, pero Batman siempre tenía recursos y tenía que lograr que estar en un espacio cerrado jugase a su favor. Otro ataque de Croc lo sacó de sus pensamientos. Esta vez, Batman contraatacó, arrojando una ráfaga de batarangs que se incrustaron en la dura piel de su oponente, más como distracción que como verdadero daño. Croc rugió mientras se los arrancaba, y Batman aprovechó la distracción para lanzar una bomba de humo al tiempo que se colocaba su máscara de gas y activaba la visión infrarroja. ¡Vamos, Croc!, gritó Batman, su voz un desafío entre la bruma. ¿Es todo lo que tienes? Waylon cargó de nuevo, ciego de ira, y Batman se deslizó a un lado, golpeándole en pleno rostro. El monstruo aulló y tosió a causa del humo, y Batman no perdió el tiempo. Con la precisión de un cirujano, golpeó con fuerza en los puntos vitales que conocía tan bien. Su fuerza no igualaba a la de Croc, pero su ingenio y técnica eran superiores. Cada golpe estaba calculado, cada movimiento dirigido a incapacitar. Finalmente, Croc cayó de rodillas, mientras el humo comenzaba a disiparse. Eres un idiota, murciélago. Me has vencido, pero Zeus ha escapado. Waylon miraba al lugar vacío a donde había arrojado al villano, pero al mirar de nuevo a Batman, le vio sonreír. «¡Te equivocas, Croc!», dijo Robin, apareciendo por la puerta con Zeus maniatado. «Batman no siempre está tan solo como parece. ¡Ya han llegado los refuerzos!». Entre callejones oscuros y murmullos del viento, se encuentra un archivo lleno de misterios y cuentos. Cuando cae la noche y las sombras brotan, es hora de sumergirnos en las oscuras calles de Gotham, el archivo de Gotham, donde el murciélago vuela. Historias de héroes villanos y la ciudad eterna, relatos y cómics secretos, verdades y acción. En el archivo Batman es el héroe, el mito y la obsesión. Del caballero oscuro al príncipe payaso del crimen, Lewis narra, comparte, comenta y describe personajes sombríos de luz y de penumbra, sus vidas desentraña y sus almas sin censura, opiniones y artículos, análisis profundos, cada rincón exploramos
exploramos cada historia del mundo. En cada episodio, un viaje sin fin al corazón del abismo. El archivo de Gotham, donde el murciélago vuela. Historias de héroes, villanos y la ciudad eterna. Relatos y cómics, secretos, verdades y acción. En el archivo Batman es el héroe, el mito y la obsesión. Del caballero oscuro al príncipe payaso del crimen, Lewis narra, comparte, comenta y describe personajes sombríos de luz y de penumbra, sus vidas desentraña y sus almas sin censura, opiniones y artículos, análisis profundos, cada rincón exploramos cada historia del mundo. El eco de Gotham en cada episodio, un viaje sin fin al corazón del abismo. El archivo de Gotham, donde el murciélago vuela. Historias de héroes, villanos y la ciudad eterna. Relatos y cómics, secretos, verdades y acción. En el archivo Batman es el héroe, el mito y la obsesión.